Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy voy a hablar de una novela de una autora inglesa que se llama Margaret Drabble y la novela se llama La niña de oro puro. Es una novela que ya tiene sus años que se publicó en 2013, pero bueno, yo la tenía ahí en mi librero y no la había leído y ahora en estas vacaciones lo hizo y pues me parece muy bien hecha, muy bien escrita y que trata un tema que bueno, no es tan fácil, me imagino, abordar. Entonces, bueno, primero que nada, quién es Margaret Drabble, ¿no? Margaret Drabble es una autora contemporánea, ella es también una crítica literaria bastante conocida en Inglaterra, ella estudió en Cambridge, es miembro del Royal Shakespeare Company, digamos que es una mujer que es bastante reconocida en su medio en Inglaterra, tal vez aquí en México pues no la conocemos tanto, pero bueno, creo que sí vale la pena leerla. ¿Esta novela de qué va? Tiene muchas cosas de las que me gustaría hablar porque es una novela muy diferente a lo que generalmente leemos en cuestión de la literatura inglesa contemporánea y además su estilo también es muy particular. La estructura de la novela es muy interesante porque no tiene ningún solo diálogo, bueno, tiene un pequeño diálogo al final, casi en las últimas páginas de la novela, pero todo está escrito sin diálogos y además no hay una división entre capítulos ni nada de esto. Entonces, bueno, esto hace que la novela tenga un ritmo muy peculiar porque, bueno, todo lo que estamos conociendo y todo lo que estamos aprendiendo y viendo en esta novela, lo que sucede, está, digamos que contado por alguien que no nos platica o no nos transcribe los diálogos que tiene con los demás personajes, que eso es interesante. También que no haya pausas, que no esté dividida en capítulos, pues la hace también, como les decía, que tenga un ritmo interesante. Pero bueno, ¿de qué va esta novela? Esta novela cuenta la historia de una mamá y una hija. La mamá se llama Jessica, es una mujer que es antropóloga, que bueno, le encanta la investigación, toda su vida se dedica a esto y tiene una relación con un hombre casado que es un profesor universitario y de esta relación pues ella se embaraza y entonces tiene a su hija que es Ana. Ahora, a lo largo de toda la novela, no sabemos realmente a ciencia cierta qué es lo que pasa con Ana. Ana es una bebé, bueno, es una niña que tiene lo que ahora llamamos capacidades diferentes. Creo pensar o quiero pensar que lo que Ana tiene es autismo, pero esta novela pues abarca todas estas capacidades diferentes que pueden surgir. Entonces habla del síndrome de Down y del autismo y de algunas otras, ¿no? Entonces es un tema que Margaret Drabble aborda de una manera muy interesante, porque la novela no solo cuenta la historia de Jessica y Ana, pero también cuenta la historia de Nelly, que es nuestra narradora. Es muy chistoso. Nelly es una amiga de Jessica y ella, bueno, conviven durante muchos años, son muy buenas amigas, y Nelly es la que nos cuenta la historia. Entonces, todo lo que pasa con los personajes y todo el desarrollo lo conocemos desde su punto de vista y su perspectiva, y además sin diálogos, ¿no? Como ya les había dicho. Entonces, eso, pues está interesante. Nunca conocemos el nombre de la narradora, no sabemos su nombre, solo es nombrada una vez durante toda la novela. Ahora, al mismo tiempo que va contando la historia de Jess y de Ana, también nos va contando su propia historia, ¿no? Y esta novela abarca muchísimas décadas. Esta novela empieza en los 50s y termina pues ya en los 2010, digamos, en la época contemporánea. Entonces, al llevarnos por este recorrido de la vida de estos tres personajes femeninos que digamos que son los protagonistas de la novela, aunque Nelly seas únicamente la narradora, pero bueno, también tiene un papel importante en el desarrollo de la novela, también nos lleva por un recorrido en la historia de Inglaterra. Entonces, fíjense cómo Margaret Drabble logra tener estos tres personajes que obviamente pues va a ir pasando el tiempo, van a ir madurando, van a ir creciendo, pero también nos cuenta qué es lo que pasaba en Inglaterra desde los 50 hasta la actualidad en relación con estos temas de las personas que tienen capacidades diferentes. Entonces es muy interesante porque vemos que hasta el mismo vocabulario, ¿no? Cómo utilizamos las palabras para referirnos a estas circunstancias, a personas que tienen estas circunstancias, cómo a veces cosas que parecían normales en los 50 ahora nos asustan tanto y viceversa. Entonces es bien interesante ver cómo en ese tiempo, en los 50s, en los 60s, una persona que tenía capacidades diferentes, pues casi tenía que terminar en un manicomio porque no había posibilidades para estas personas para que fueran educadas y que pudieran ir a
lugares a convivir con otras personas como ellos para tener una vida pues lo más normal posible. Simplemente eran considerados locos, ¿no? Y lo que pasa ahora, que bueno, pues ahora entendemos estas diferencias y hemos tratado de incluir y de entender esto para poder incluir a estas personas en la sociedad. Entonces nos cuenta todo ese desarrollo, pero nos lo cuenta en la Inglaterra. Y al mismo tiempo nos ofrece este punto de vista antropológico de toda esta situación. La protagonista, Jess, es una antropóloga que en sus años de juventud fue a África, ¿no? Entonces ella tiene ciertas escenas y ciertas cosas que vio en África de cómo vivían las comunidades y cómo crecían los niños, muy grabadas. Entonces toda la novela también al hacer referencia a esta situación en particular de Ana, pues también va a transportarse a este pasado donde Jess estuvo en África y entendió cómo las personas y los niños que eran diferentes eran tratados de una manera muy distinta a como las están tratando en Inglaterra en todo este tiempo. Y bueno, pues así como les decía, esta novela nos va contando la historia de estos tres personajes en todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues llegamos a conocer, digamos, a Ana desde que nace y va creciendo hasta que se convierte en una mujer. Y entonces también esta es una novela sobre la maternidad, esta relación que existe entre ellas dos, la preocupación que tiene Jess, porque pues ella como madre soltera sabe que en el momento en que ella ya no esté, Ana se va a quedar sola y quién se va a hacer cargo de ella y quién la va a cuidar. Entonces también nos cuenta esta relación y este conflicto y esta situación de la maternidad. Y al mismo tiempo, como les decía, está la historia de Nelly, que bueno, ella también nos va a contar la historia de su matrimonio, de sus hijos, etcétera, y cómo ambas ven la maternidad desde puntos de vista totalmente diferentes, porque una de ellas tiene a Ana, que es una niña con capacidades diferentes, y Nelly, nuestra narradora, pues tiene hijos que son normales y comunes y corrientes. Ahora, tiene el puro estilo inglés. En esta novela el personaje pues va a tener una epifanía que le va a revelar alguna gran verdad que va a transformar su forma de ver la vida y le va a explicar también muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su vida y por qué hizo las cosas de una manera o de otra. Entonces esto es pues así el momento revelador para el personaje, donde se da cuenta de por qué están pasando las cosas. Ahora, algo que me queda la curiosidad después de haber leído esta novela, que les digo nos lleva a África, nos cuenta la historia de lo que pasaba en la sociedad inglesa en todas estas décadas, nos cuenta la vida de estos tres personajes femeninos. Algo que me queda la duda y que quiero compartir con ustedes es: ¿por qué Nelly está contando esta historia? ¿Por qué su amiga está contando la historia? De hecho, ella en algunos momentos de la obra, a lo largo de la novela, en algunos momentos de la obra nos dice: a ver, Jess ni siquiera sabe que estoy contándoles esta historia. Tal vez no debería contárselas, no debería contarles la historia de su vida. Y sin embargo ahí está, ¿no? Y nosotros estamos leyendo la historia, pero en realidad nunca nos justifica o nunca nos explica por qué decide contarnos la historia de Jess y de Ana, ¿no? Entonces, esa es una cosa que te queda así como pendiente a lo largo de toda la lectura de la novela y dices, bueno, pues ¿por qué está tan interesada en contarlo? La verdad es que el personaje narrativo, el personaje de Nelly está muy bien hecho, ¿no? Porque a veces está de acuerdo con las decisiones de Jess, a veces está en desacuerdo. Hay momentos en que sientes que, bueno, tienen una relación muy estrecha y se quieren muchísimo, pero también hay momentos en que hay distanciamientos, momentos en los que tiene hasta cierta envidia y enojo. Creo que están muy bien construidos y, bueno, la voz narrativa sobre todo, porque es exactamente como es la amistad, ¿no? La amistad, y entre mujeres pues todavía más, como hay estos momentos de sube y baja que cuentan, que ella está contando en esta historia. Entonces, bueno, esta novela tiene muchísimas cosas. Hay partes también en las que sientes que se vuelve como un poco repetitiva, es un poco lenta, y como les decía, como no está separada en capítulos, como no hay un solo diálogo, pues tiene un ritmo muy, muy particular. Es una novela que tienes que leer en su tiempo, a veces dejarla descansar un poquito y volver a ella, porque sí tiene esta situación que a veces se vuelve un poco como lenta, por decirlo así, o un poco repetitiva. Tú ya quieres que pase algo. También lo que me pasó fue que pensé que al final de la novela iba a haber así como un twist extraordinario, que algo iba a cambiar el desarrollo de la trama,
Pero no, lo que hace Margaret Drabble es darle un final bastante lógico y bastante concreto a esta situación y a la historia de Jess y Anna. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer este libro de La Niña de Oro Puro de Margaret Drabble. Espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.